Muy buenos días, muy buenos días. Primero, me siento sumamente satisfecho cuando veo un escenario como el que tengo hoy aquí en frente a frente, porque insisto con esta palabra, eso significa rendición de cuentas. Ahora, ustedes solo comprenderán lo que estoy diciendo cuando tengamos una toma abierta y puedan ser capaces de ver por qué digo cuando tengo un escenario como el de esta mañana. Y van a comprender por qué digo rendición de cuentas. En otras palabras, lo que estoy esperando es la toma abierta. Gracias. El secretario de Seguridad, don Gustavo Sánchez, el director de la Policía Nacional, don Juan Aguilar Godoy, don Juan Manuel Aguilar Godoy, Migdonia Ayestas, especialista en materia de seguridad y siempre en el observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Observatorio contra la Violencia. Ricardo López, delegado adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. Ricardo, bienvenido, buenos días. Buenos Es un días, placer licenciado. tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias. Daniel Cáceres, director Observatorio de Derechos Humanos del Comisionado. Y un panorama como este. Esta es la portada del Heraldo. Sepelio de 4 de 5 jóvenes. Saben que ya se encontró el quinto. En un ambiente de consternación e impotencia, familiares y amigos sepultaron a la pareja de jóvenes y a 2 muchachos que fueron raptados y asesinados mientras hacían una mudanza. ¿Se imaginan ustedes? Muy bien. Intensificarán búsqueda por agua. Aún no hay rastro de los 24 desaparecidos. Más de 200 policías y personal del Ministerio Público, Fuerza Naval y Copeco participarán en la búsqueda de las 14 personas desaparecidas en la comunidad Crique Las Marías de Tela y 10 de Baracoa, Puerto Cortés. Eran 29 los desaparecidos, pero como ya sabemos, el desenlace de los 5 de Tegucigalpa. No, el desenlace no. No, sí, porque ya están los 5, sí. 4 que fueron sepultados y la otra persona que ya fue encontrada por la policía. Entonces, en un panorama como este, ustedes entienden por qué yo digo, no siempre los policías admitían venir a debatir con el CONADE y los organismos de observación. Yo diría que casi nunca. La condición era, ¿vamos nosotros solos o no vamos? Ya esto es un adelanto, ya esto es un avance de rendición de cuentas. Y eso yo tengo que valorarlo, Y solo es para ustedes, porque ellos tienen la visión de estos problemas que estamos atravesando. Ellos tienen una versión de repente más crítica todavía. Y entonces, tener aquí a la policía y a los organismos de derechos humanos, incluida la institución oficial como es el CONADE, más los observatorios, es para que tengamos un programa donde usted como televidente realmente se instruya lo mejor posible de lo que nos está pasando con estos fenómenos. Solo voy a presentar a Lucecita Madrid con el tema del día, con la pregunta, y ya luego entro con el debate aquí en Frente a Frente. Luz Madrid, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados, televidentes en casa. En pantalla el tema de hoy lunes, los narcos, las maras y la permanente pregunta,
¿Cómo terminar con estas estructuras? Es la pregunta de esta mañana. Usted puede enriquecer el debate con su opinión enviándola a través del WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. La pregunta es porque estos 5 muchachos desaparecidos o muertos estaban haciendo una mudanza. Entonces, uno dice, una acción cotidiana como es mudarse. ¿Cuánta gente se está mudando en este momento? Centenares de gente se están mudando. ¿Y por qué se muda la gente? Por diversas razones. ¿Y cuándo saber que una mudanza me puede traer a mí la muerte? Vamos a comenzar con esto que ha pasado en el Distrito Central, especialmente en Tegucigalpa. Ya luego vamos a pasar a lo de Baracoa y Crique Las Marías. Me gustaría comenzar entonces con el secretario de Seguridad, haciéndome un rápido resumen de los 5 jóvenes estos y las causas que ya las conocemos, pero de repente hay detalles un poco más agudos, más específicos este fin de semana para entender realmente la muerte de esos 5 jóvenes. Por favor, ministro, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor estar aquí. Para nosotros es un ejercicio más de rendición de cuentas como secretario de Estado del Despacho de Seguridad y como un ejercicio también de transparencia, explicándole a la población, a la sociedad hondureña, qué es lo que hacemos nosotros como institución, qué es lo que hacemos nosotros como gobierno, cuáles son las estrategias que estamos implementando. Específicamente, Renato, con ese hecho del rapto de estos 5 muchachos, donde 2 de ellos estaban pasando de una colonia hacia otra, 3 amigos decidieron ayudarles y hicieron ese movimiento de mudanza de un sector hacia otro sector ubicado cerca de la salida a Danlí. Los jóvenes se trasladan y ellos están rentando una casa que, de acuerdo a la información que tenemos, la pandilla de 18 tenía interés en la misma de tomar posesión. Ellos llegan ahí, se están instalando y bueno, en algún momento llegan los miembros de la pandilla, los raptan con el desenlace fatal que ya todos conocemos. Al día siguiente, ya nosotros desde la noche tuvimos conocimiento, se conformaron equipos de búsqueda porque la verdad que era algo totalmente atípico. En la mañana, porque la zona estaba, podemos decirlo en estos términos, saturada en términos policiales, se encontró a 5 jóvenes que venían en un turismo y venían muy sucios, ¿verdad? Se hizo la requisa, se les registró, se les encontró en posesión de droga, cocaína, entre otras sustancias, y se les detuvo, se les condujo a la DPI y empezó la investigación. Posteriormente se encuentra el vehículo de los jóvenes raptados, un pick-up doble cabina, y a los 5 pandilleros de la 18, aparte de encontrarles armas, se encontró un teléfono celular de una de las víctimas e igualmente la llave de encendido del vehículo de una de las víctimas. Nosotros esperábamos y teníamos la esperanza que los jóvenes estuviesen aún con vida. Por eso la investigación se manejó con mucha discreción, sin comentarla en los medios, porque lo primordial era la vida de los jóvenes. Siguió la investigación, ya el día viernes localizaron inicialmente 2 cuerpos, la pareja, la dama y su esposo, y una hora después se encontraron los otros 2 cuerpos, encontramos 4. El sábado nosotros iniciamos con la operación de extracción e igualmente desde el primer momento se estaba realizando la búsqueda. Recibimos el apoyo de nuestra Fuerza Aérea Hondureña, se realizaron 3 vuelos. Hay que entender dónde se encontró
los cuerpos, en qué área geográfica. Muy cerca de la capital, en realidad muy cerca de Tatumbla, pero como es una zona montañosa, el acceso era un tanto dificultoso. Se tardaron 3 horas los equipos de salir e informarnos a nosotros dónde estaban. Y además por la situación, las condiciones climatológicas era muy complicado. El domingo logramos extraer los 4 cuerpos y en la noche, ayer mismo, se localizó la 5ª víctima. Desde hoy en la mañana a las 5 iniciaron las operaciones de extracción. Esperamos que estén culminando a las 10, 11 de la mañana, y toda esta operación se está realizando además con el apoyo decidido del Ministerio Público y del Cuerpo de Bomberos. Estos 5 muchachos pertenecientes a la pandilla 18 están plenamente identificados, están plenamente relacionados por indicios técnicos, indicios científicos y algunas evidencias e indicios que hemos encontrado en posesión de ellos con esta muerte. Inicialmente fueron capturados por la droga que llevaban en su poder. La investigación siguió su curso. Ya se está presentando el requerimiento fiscal por el asesinato de los 5 jóvenes, y todo esto, Renato, se da por una mudanza, podríamos decir, a una casa que era de interés de estas estructuras criminales. Cuando me comentaba alguien, pero eso no es motivo suficiente, yo le decía, sí, porque usted y yo somos personas honestas y estamos hablando y conversando con personas honestas que actuamos éticamente y moralmente correctas. Estas estructuras criminales no entienden de eso. Miraron que los jóvenes estaban tomando posesión de un bien que estaban interesados, que venían de otro sector de la capital, y decidieron quitarle la vida esa misma noche. Los jóvenes muertos no tienen antecedentes criminales. No, hasta ahorita no hemos encontrado ninguna información al respecto. Ellos no tienen antecedentes criminales, son jóvenes o eran jóvenes de bien que, y no podemos decir que tomaron una decisión incorrecta, no es así, solamente se estaban mudando. Y estas pandillas, de acuerdo a su forma típica de actuar, violenta y con mucha hazaña, los privaron de su libertad y posteriormente los asesinaron. ¿Los pandilleros admitieron que ellos eran los autores materiales? No, Renato, recuerde que nosotros, de acuerdo a la regulación jurídica que hay en nuestro país, no podemos interrogar a las personas detenidas. Eso solamente se rinde ante autoridad competente su declaración. Por eso, aquí demuestra la capacidad de la institución policial a través de la Dirección Policial de Investigaciones. Se tiene que agotar y hacer todas las diligencias investigativas necesarias para demostrar y fundamentar, sustanciar un expediente de investigación criminal que estas personas participaron efectivamente en la privación de libertad inicialmente de estos jóvenes y su posterior asesinato. Entonces el requerimiento fiscal no va a ser en las próximas horas, sino que hasta que esté toda la investigación y que sean irrebutables las evidencias que presenten. No, ya está. Ya está. Es que La sospecha de ustedes es porque venían en ese carro saliendo todos lodosos de la montaña. No es de sospecha. No es de sospecha. Inicialmente nosotros obviamente identificamos algunas cuestiones al momento de investigar o hacer algún procedimiento policial, y cuando se hace el registro, en el primer momento se encuentra la cocaína en el vehículo. Cuando se hace la requisa del vehículo, se encuentra una llave que pertenece al vehículo, que fue dejado abandonado por ellos mismos y que es propiedad de uno de los jóvenes, y uno de los pandilleros anda el celular de una de las víctimas. Esos son hechos irrefutables, y solamente decimos nosotros, en materia de investigación criminal, hay que relacionar la llave del vehículo con el vehículo mismo y quién es el propietario, e igualmente acreditar la propiedad del celular con información que tiene, con el número telefónico, y que estaba en posesión de uno de los pandilleros. Todo esto se hace a través de una pericia con expertos policías en investigación criminal. Sí, estoy viendo un titular en El Heraldo. Primero, el titular de 5 columnas es Dolor y Rabia. Luego viene un subtitular: expertos ven el poderío de bandas criminales
sobre el gobierno. Analistas hacen fuertes cuestionamientos a la policía y a seguridad en prevención del delito. Yo creo que el director nacional de la policía, don Juan Manuel Aguilar Godoy, tiene suficientes valoraciones sobre estas reacciones que se producen con motivo de este caso que nos ha narrado el ministro de Seguridad, don Gustavo Sánchez. Expertos ven el poderío de bandas criminales sobre el gobierno y analistas hacen fuertes cuestionamientos a la policía y a seguridad en prevención del delito. ¿Cómo valora este tipo de reacciones, comisionado? Mire, ante todo, muy buenos días a los panelistas y ante todo a la ciudadanía en general y a las personas que nos están viendo en este momento. Es para nosotros una vergüenza mayúscula ver este hecho que sucedió, que es un hecho totalmente aislado. Y voy a dejar claro una cosa, hay un montón de personas que salen hablando en los medios de comunicación y todos son expertos. Todos empiezan a decir, pero no conocen ni la más mínima idea de lo que sucedió en este hecho. Es totalmente diferente a la percepción que tiene la gente, lee algo en los periódicos, él se hace una idea y empieza a elucubrar un montón de pensamientos. No es así. La situación, como la explicó el señor ministro, se da por otro hecho, que lo hablábamos antes de entrar al set con doña Migdonia. ¿Y qué es lo que sucede? En este país se ha arraigado desde mucho tiempo atrás una división entre la pandilla MS y la pandilla 18. Ahora, para ir yo a un lugar, tengo que ver si es MS, si es 18. Entonces, hemos entrado en una situación en la cual no puede ser. Por eso nosotros hemos pedido ese montón de reformas, porque ya no... Hay gente que dice, pero ya hicieron la famosa ley antimara, que era una reforma. No, nosotros lo que estamos pidiendo es que se castigue, se penalice solo ser miembro de una pandilla. Ustedes hace poco capturaron unos pandilleros y ellos dijeron, no, sí somos pandilleros, pero no estamos haciendo nada en este momento. Ese es el hecho que nosotros queremos criminalizar. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Como dice el señor ministro, la situación, estos muchachos viven en la colonia Honduras. Nadie ha dicho lo otro. Que vinieron, nosotros hicimos un patrullaje informático, encontramos en una página de Facebook el alquiler de esta casa, pero el dueño, el propietario de la casa no menciona de que había ya le habían dicho los pandilleros que abandonar esa casa porque ellos iban a hacerla uso. Entonces había un desplazamiento forzado. Cuando existe ese desplazamiento forzado, ya sabe que los pandilleros van a hacer uso. No pusieron denuncia. Los muchachos miran que la casa es grande, es cómoda y se pasan, ya hacen el primer viaje. Cuando hacen el primer viaje, regresan a Honduras. En el segundo viaje, utilizan un vehículo L200 Mitsubishi que se encontraba tirado en el kilómetro 8, salida Danlí. Estas personas, la colonia en sí se llama Miradores de Oriente, que queda exactamente en el kilómetro 7, salida Danlí. Regresan de nuevo, van a la casa y tienen la problemática con los pandilleros. Los pandilleros ese día, domingo, ¿cómo me doy cuenta? Yo viví en esa colonia y mucha gente me mandó. Entonces mandé al comandante de la Kennedy a que fuera a buscar a estos muchachos por todos lados. Es por eso que hacemos unos retenes. ¿Qué es lo que sucede en el retén? Unos policías miran que vienen unas personas que se bajan de un vehículo cuando miran el retén y se quieren ir. Entonces los policías los miran todos exageradamente sucios. Entonces los requieren y botan ciertas cosas. Cuando los requieren encuentran droga y todo y se llevan el vehículo, se llevan las personas a la unidad policial y empieza. El procedimiento es totalmente distinto a lo que era la búsqueda de estos menores. Pero como estaban los procedimientos policivos, se detienen, se les encuentra la droga, se remiten y son remitidos al centro penal posteriormente cuando la fiscalía los acusa. Hasta ahí seguimos buscando a los muchachos, a los 5 desaparecidos. Al día siguiente, con el caso del Mía Selva, hacemos una saturación en el sector 8 de la colonia Villanueva, que lo conocemos como el Zancudo, pero estando en la saturación nosotros ya sabíamos que el carro estaba ya, teníamos una tendencia que creíamos que había sido ciertos pandilleros aquí, pero no estábamos muy determinados en ese momento. Cuando nos vamos al lugar donde está el vehículo, empezamos a hacer un análisis. Hasta me reía porque era la 1 de la mañana cuando le reporto al señor ministro y estábamos empapados de agua, llevamos la grúa temprano, como cuando cayó el agua, no pudo salir la grúa, llevamos otro vehículo, también se quedó, al final un tractor sacó todos los vehículos. Para no hacerle muy larga la historia, empezamos a analizar todo el contexto del hecho. Entonces ya un investigador llama por teléfono,
que capturaron las personas que habían sido remitidos al centro penal y que los indicios estaban todavía en la DPI, el celular, la mamá de una de las personas había dicho que el celular era tal y tal, con tal característica, y coincidía. Entonces ya empezamos a analizar y empezamos a ver toda esta situación, pero ¿eso cuándo fue? El día martes. No es como una persona que salió diciendo ahí que nosotros ya sabíamos. Para mí eso es causar saña, causar dolor en la familia. Si nosotros nos damos cuenta que los jóvenes están ahí, nosotros inmediatamente informamos. Eso fue el martes. Seguimos buscando y después comprobamos en la DPI que la llave que andaban estos muchachos pertenece al Mitsubishi. Entonces ya hacemos todo eso y entonces yo doy la orden que vayan a esa colonia, Miradores de Oriente, y que empiecen a investigar. Llegamos a Miradores de Oriente y ya encontramos un montón de cuestiones. ¿Por qué? Cuando cae la lluvia se hizo un lago hemático en la parte posterior del vehículo L200 y en el vehículo que les habíamos decomisado, cuando hacemos una inspección, también encontramos lago hemático y otros tejidos dentro del vehículo. Entonces ya empezamos a interrelacionar todas las aristas de investigación, hacemos la requisa en esta colonia, hacemos varios allanamientos y encontramos ya medios de prueba que nos dicen que los detenidos que están, 2 en PNFAS, que son 2 muchachas, y 3 que están privados de libertad en la Marco Aurelio Soto, tienen una vinculación muy cierta. De ahí hacemos peritajes, analizamos cámaras, hacemos un montón de situaciones y ya posteriormente encontramos una información y nos dicen que los cadáveres están instalados, que nos mandaron a una cueva. Esa cueva era mentira. Lo que nos hicieron es que nos saliéramos de la colonia para que no siguiéramos investigando. Pero dejamos otro equipo y encontramos otro montón de pesquisas y fuimos a dar con los cadáveres hasta el día viernes. Entonces, nos tardamos eso, de lunes a viernes en encontrar los cadáveres y le voy a decir, lo que a nosotros más nos molesta es la hazaña, porque estos muchachos no los mataron por alguna acción criminosa, sino que los mataron porque vienen de la Residencial Honduras, van a un lugar que la Residencial Honduras, supuestamente SMS, van a un lugar que es esta colonia Mirador de Oriente, que es 18, por eso no tiene, en ningún país se puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros nos damos cuenta, hacemos toda la investigación, ya interrelacionamos. El día viernes yo le reporto al señor ministro que encontramos 2 cadáveres. Después los investigadores encuentran los otros 2 cadáveres, pero hacía falta un tercer cadáver, que lo encontramos el día de ayer. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ayer mismo presentamos el expediente y el informe investigativo al fiscal. ¿Por qué? Porque hoy se lleva la audiencia del primer caso, que es por la posesión de estupefacientes. Entonces, si hoy los dejan en libertad, inmediatamente van a ser capturados por esta privación ilegal de la libertad y por el asesinato de ellos. Pero la cosa no es así como la están manifestando, que una persona salió diciendo de que nosotros sabíamos. Eso es una falta de respeto, es violentarle. Un defensor de derechos humanos le está violentando a la familia los principios más elementales, diciéndole que nosotros teníamos eso, haciendo más grande el daño. Y él, lo que tiene este personaje, es una molestia, porque él quiere andar los policías de civil para que le anden cargando las cosas. Y yo le dije que no, y se lo reitero, no le voy a dar policías de civil, porque la función de policía se hace así como ando yo, uniformado. Entonces me voy a cambiar de civil y yo voy a hacer todo lo de policía. No, la gente reconoce en el uniforme la función policial, y eso es lo que va a suceder. Bueno, con amplitud de detalle la policía nos narra la investigación que condujo a la captura de estas 5 personas de la pandilla 18 y a encontrar los cadáveres en esa zona del país. Entre Tatumbla, me dijo. Exactamente, kilómetro 7. Kilómetro 7. ¿Cuál es la valoración que tiene el observatorio de la universidad sobre este caso, Migdonia? Sin duda ha sido una de las mayores preocupaciones que hemos tenido en este año, precisamente porque impacta en la ciudadanía que unas personas honestas, jóvenes, que estén cambiándose de un lugar a otro, una casa, sean en primer lugar privadas de su libertad, desaparecidas y luego encontradas muertas, impacta en la población.
Y esto precisamente porque hay que analizar lo que hay detrás de estas connotaciones en materia de violencia e inseguridad, precisamente porque en el país hay un entramado de relaciones que tienen que ver con los temas sociales, y ahí entran el tema de las maras y las pandillas. Precisamente porque son ellos, igual que las bandas delincuenciales y el narcotráfico, los que están controlando el territorio para desarrollar su accionar delictivo. Pero que sean las autoridades de seguridad que nos demuestren que sí hacen lo que corresponde en momentos determinados y con lo más rápido que le es posible, precisamente con las diligencias investigativas, es importante. Porque no me imagino y siento el dolor de una madre, de un padre, de unos hermanos llamando y clamando que se haga justicia precisamente porque no encuentran a su familiar. Y eso es lo que pasó con esta familia, porque todos decían, son personas de bien, son jóvenes que trabajan, que estudian y que no sabemos por qué están siendo desaparecidos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Conmociona y causa el miedo en la población. Porque ahora vamos a decir, tenemos que estudiar el contexto del barrio que nos podemos cambiar de una colonia a otra, precisamente para no ser víctima de ese tipo de delitos. Y estar seguro que la vivienda a la que nos vamos a mudar no es objeto de interés de una pandilla o de una mara. No es objeto de interés, y sobre todo, ¿qué líneas invisibles tienen las maras y las pandillas en colonias determinadas? Ahora, ¿esto es responsabilidad de la policía o es responsabilidad de cada quien que va a hacer una amenaza? Ante lo que dice el periódico, que analistas hacen fuertes cuestionamientos a la policía y a seguridad en prevención del delito. Debió darse cuenta la policía que unas personas, acompañados de sus amigos de la Residencial Honduras, se iban a mudar a una vivienda de Mirador de Oriente. Debieron ellos tener conocimiento de esa mudanza, de todas las mudanzas que se van a hacer en las próximas 24 horas en el país. Imagínense, se lo voy a poner de otra forma, imagínense si le cargamos eso a la policía cuando tiene que desarrollar casi 90,000 casos que han perdido la vida en este país y que además tiene que hacer todas las tareas que funcionalmente le corresponden. Eso no. Ahí es donde tenemos un problema que subyace, y es el hecho de que Honduras tiene un control del territorio que es necesario avanzar. Eso sí es responsabilidad de la policía, avanzar para que las maras y las pandillas, las bandas delincuenciales y el narcotráfico no estén controlando los territorios, no hayan líneas invisibles. Pero pedir permiso para mudarse de una zona a otra, eso en teoría no es posible. Pero ahí también hay que llamar a los inquilinos que tienen que ser sinceros y honestos cuando están alquilando viviendas. Muy bien. Porque el hecho de que sepan que era de control y que ya lo habían amenazado, porque no es que le van a avisar de gratis, ¿verdad? Quiero tu casa que construiste con todos tus esfuerzos y ahora va a ser nuestra. Eso tienen que determinarlo los dueños de y eso sí tienen que denunciarlo ante las autoridades. ¿Por qué? Porque hay un montón de casas que los pandilleros se las quitan a sus dueños, los desplazan, y eso sí es desplazamiento forzado por violencia, los desplazan de sus lugares y además que se quedan incluyendo para estas habitaciones para vivir ellos o para hacer las famosas casas locas, que es para matar personas y luego en otras escenas ponerlos en los espacios públicos. Por eso es que es importante para la ciudadanía, por eso es el tema de la prevención. Tenemos que avanzar no solo en el control y la disuasión del delito, hay que avanzar en enseñar sobre prevención a los niños, a las niñas, a los jóvenes, pero además, solo para que ellos no sean víctimas de la violencia, no los recluten las maras y las pandillas, porque ¿cuántos años tenían estos jóvenes que están capturados? En promedio de 20 a 25 años. 25 años son jóvenes que se están involucrando y muchas veces es porque quieren, porque no quieren, porque son reclutados. Y ahí es donde tenemos el problema. Por eso es que el tema de la prevención, para saber factores de riesgo y factores de protección, es importante. Pero ahora tenemos que enseñarle a la gente que cuando se va a trasladar de una colonia a otra, que investigue si su colonia es de la 18
o de la 13 para que se vaya a otra. Eso se llama pérdida de territorio del país, y eso sí es necesario avanzarlo, porque de lo contrario vamos a estar a merced de los grupos criminales, del crimen organizado, de las maras y las pandillas que van a mandar en barrios y colonias. Y los que van a alquilar, tener el valor, el respeto a los que se están mudando, de decirles, miren, deben entender que yo les voy a alquilar esta casa, pero hay un riesgo. Esta casa es objeto de interés de las pandillas. Estar llegando hasta esas cosas cae en la reflexión que hace Migdonia Yestas. Hemos perdido el control del territorio, pero es que ya escuché tanto del secretario de Seguridad como del director nacional de la policía que están enviando unas reformas al Congreso Nacional donde a las maras, a los mareros y a los pandilleros quiere la policía que se les clasifique como terroristas. Y ahí ha venido el debate. Yo he escuchado ese debate, he estado metido en esos debates, que el riesgo es que la policía a cualquiera lo quiera calificar de terrorista. Ya no solo al marero, ya no solo al pandillero, sino que alguna persona en particular que no sé, que critique a la policía. Es que lo he leído en los debates eso, lo he escuchado en los debates. Puede ser objeto de esa calificación de terrorista. Renato, hay una situación. La problemática de violencia y criminalidad, especialmente con el tema de maras y pandillas, surge a mediados de los 90. Primero como una moda juvenil, como una tribu urbana, como gente que se habla distinto, que se viste distinto, camina distinto, y empiezan a cometer algún tipo de delito menor. Va pasando el tiempo y a inicios de este siglo pasan a la comisión de delitos. En este momento es una manifestación más del crimen organizado. ¿Por qué le digo esto? Porque la reforma. Somos un país garantista, nuestras leyes son garantistas y así debe de ser. Y obviamente después de un procedimiento de investigación criminal, se tiene que llevar a juicio a una persona. Ahora bien, lo que estamos comentando nosotros, lo que comenta la licenciada Migdonia, que es una experta en el tema, que hay ciertas conductas, hay ciertas acciones que las pandillas hacen. En ese sentido, lo que pasó con estos 5 jóvenes, que son y eran totalmente inocentes, tiene que ver con la problemática de maras y pandillas que va más allá de una acción criminal específica, que es una conducta delincuencial de un grupo que atenta y causa terror contra la población hondureña. Solo quiero hacer un hincapié en una cuestión, y se lo voy a decir así sinceramente. Me molesta que nos quieran echar la culpa a nosotros los policías. Nosotros hacemos una propuesta a través de la facultad que tiene el señor ministro, se la presenta la señora Presidenta de la República, esta va al Congreso y ellos aprueban, pero nosotros los policías solo presentamos. Nadie en el reciente pasado, la policía nunca presentaba nada, nunca presentó, ahora presentamos. Queremos hacer, aparte de que lo de terrorismo es terrorismo local, no es el terrorismo referido que se hace en otros países. Dígame, ¿es terror lo que le pasó a esta familia o no es terror? Si no lo piensan de esa manera, pues no sé en qué país vivimos, y yo creo que lo mejor es retirarse a otro país si no piensan de que esto es terrorismo. Lo que le hicieron a estos muchachos, privarlos injustamente, ilegalmente de la libertad, llevarlos caminando a un lugar predestinado que posteriormente lo vamos a decir ya en la investigación a dónde los llevaron, los tuvieron y después estuvieron definiendo si los mataban o no los mataban y después los fueron matando por saña. A unos los apuñalaron, a otros les dispararon y a otros los mataron a pedradas. ¿No es terrorismo esto? Si eso no es terrorismo, no sé en qué país vivimos. ¿Violaron a la joven? No, hay cosas que no las puedo decir, por respeto. La otra cuestión, y que se lo voy a decir, nosotros proponemos, pero quien hace la ley es el Congreso. Ellos crean, modifican. Entonces, nosotros no vamos a acusar a una persona. Ellos van a poner las pautas. Para eso hay un montón de normativas para definir si son correctas o no son correctas, si son constitucionales o son inconstitucionales. Nosotros pedimos eso. Y lo otro que estamos pidiendo es que todas las casas que tengan que ver con desplazamientos forzados, temporalmente el Estado pueda apropiarse de esas viviendas y hacer las unidades policiales, unidades de entidades del gobierno para poder recuperar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en esta colonia? No tenemos presencia policial. La presencia policial más cercana está en Tatumbla. En Mirador de Oriente. En Mirador de Oriente, en Villanueva, o si no, en la Kennedy. Entonces, esa casa
que es la que iba a ser de alquiler, que está pedida por los mareros, que es un desplazamiento forzado, nosotros la queremos convertir en una unidad policial y poner 100 policías ahí. ¿Por qué? Si queremos que suceda lo mismo, hagamos lo mismo de siempre. Y eso ya no lo queremos hacer nosotros. Nosotros intervenimos una colonia, nos estamos 3 meses. ¿Qué hace la delincuencia? Se va 3 meses a otro lado. ¿Seguro? Sí. Entonces, cuando nosotros salimos del sector y lo hemos dejado bien, estos mareros vienen, estos delincuentes vienen y se vuelven a meter al sector y empiezan a dañar a toda la población. No, ya no queremos hacer eso. Vamos a crear unas estaciones móviles policiales y nos vamos a estar el tiempo que sea necesario, 1 año, 2 años, y eso lo vamos a hacer. Y esas casas que están por desplazamiento forzado, que están abandonadas, y como bien lo dijo la licenciada Migdonia, y que se vuelvan casas locas, entre comillas, que es para ir a hacer delitos, entonces nosotros vamos a hacer cargo y se las vamos a devolver igual o en mejores condiciones que como la recibimos. Eso tiene que ser temporalmente. Cuando se recupere el derecho real, que es la propiedad, se le devolverá a la persona. Y nosotros nos vamos a retirar y vamos a construir nuestra propia unidad policial. Esas son las cosas que pedimos. No pedimos cosas ilegales de venir solo porque no me gusta que es amarillo, verde, rojo, azul y ponerlo de que esta persona es terrorista. No, estamos hablando de un terrorismo local en Honduras. Lo que hacen estas personas, matar a un niño de 14 años, pegarle un tiro en la cabeza y irse tranquilamente, irlo a sacar del colegio. Si eso no es terrorismo, dígame, ¿cómo lo podemos decir? Pregúntenle a la familia. Y la otra cosa que nosotros estamos muy claros, es la justicia restaurativa. Todo mundo viene a defender a las personas que están presas, pero ¿quién le va a dar de comer? A los familiares, a los hijos, a las hijas, a las esposas, a las personas de estos muertos. Nadie. Pero la justicia restaurativa sí, es darle lo que le quitan a estas personas que han cometido estos hechos criminales, que los pongan a trabajar bajo normativas jurídicas vigentes y que le den a la familia el alimento. Porque estos muchachos tienen en los centros penales comida, les dan un kit de higiene que viene papel higiénico, jabón, pasta, cepillo dental y otros enseres para que estén bien. Ajá. Y a los familiares de los muertos, ¿quién les da comida? ¿Quién les da educación? ¿Quién les da alimento? Entonces yo me pregunto, ¿existe la justicia restaurativa? ¿Quién beneficia? Pero todo el mundo se preocupa por esos pobres muchachos que están presos, pero nadie se preocupa por las familias que fueron, de estos 5 muchachos que fueron vilmente asesinados. ¿Cuál es la visión del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos antes de irnos a la primera pausa, don Ricardo López y don Daniel Álvarez? Sí, muy buenos días, licenciado. Buenos días a los demás panelistas, licenciada Migdonia. Para nosotros es, para empezar, lamentable la pérdida de la vida humana bajo cualquier contexto. Sin duda alguna, en materia de derechos humanos, los estados deben de garantizar, como ya decían los colegas que han estado antecediendo, el derecho a la vida que tiene la ciudadanía y las formas, cómo prevenir la violencia y cómo evitar las muertes, tanto colectivas como individuales. Sin duda alguna, el país ha venido atravesando una serie de circunstancias que podríamos interpretar que cada día se vuelve más tensa y más difícil. Y en ese sentido, las autoridades tienen que ir avanzando en los procedimientos de investigación y de prevención, porque ya lo decían, es importante dar, encontrar, ubicar y entender las causas que generan estas muertes colectivas que se han venido dando en el territorio nacional. Pero también se hablaba de los procesos de prevención y de formación. Nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos tenemos personal a nivel nacional capacitando todos los días del año a las personas, a los profesores, a los maestros, a los estudiantes, a la población en general. Uno, en los temas que mencionaban el director de la policía y el ministro, en prevención del desplazamiento forzado por violencia. Enseñarle a la población a identificar esas causas que generan un desplazamiento. Yo le aseguro que hoy muchas personas ni siquiera saben que son personas desplazadas internas cuando les sucede un hecho como estos. Y por el otro lado, los trabajos que se están viniendo y que se desarrollan de la mano del ACNUR, CONADE, Instituto de la Propiedad, uno, para registrar los bienes abandonados de las personas que están huyendo y que sirven, como decía la licenciada y los colegas,
muchas veces como casas locas para cometer actos de tortura dentro de estos establecimientos, pero también para garantizarle el derecho a la propiedad que tiene la víctima que se mueve, porque si no se mueve lo matan. No es responsabilidad, a mi criterio, que la policía sepa quién se está mudando y quién no se está mudando. Claro. Lo que sí es responsabilidad de la policía, que hemos visto que ha mejorado, es la presencia policial en las zonas de alto impacto, para evitar que se puedan cometer delitos y que de esta forma no perdamos las vidas humanas. ¿Les parece correcta la valoración que hacen ellos y lo que sugieren al Estado, que esas casas donde se ha producido desplazamiento forzado sean ocupadas por el tiempo que corresponda para sanear esas zonas por policías? En primer lugar, tendríamos que tener el consentimiento de la persona dueña del inmueble. Porque Son casas vacías, ¿no? Que nadie las alquila ni vive nadie por el temor a que... Por eso pedimos una reforma legal, por eso los policías no lo podemos hacer. Exacto. Y tiene toda la razón el Exacto. abogado. Porque sin duda alguna, aunque yo no esté dentro de mi casa, pero si tengo mi escritura, es mía. Un Claro, derecho real. Entonces, Eso aquí- dice la ley. Eso dice la ley. Aquí hay otro factor que es muy importante. ¿Por qué la gente no denuncia? ¿Por qué yo, como víctima de desplazamiento, que siento que me van a matar porque ya me pidieron mi casa, por qué yo no busco a la autoridad? Y eso viene relacionado con varios factores, incluyendo las mismas amenazas que están dentro del delito de desplazamiento interno. Porque si a mí me dicen, si vos vas a denunciar a la posta, yo me voy a enterar. Aunque no sea cierto, ya le genera un temor a la persona. ¿Y qué es lo que hace? Me quedo callado. Nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, desde 2015 trabajamos de la mano con ACNUR, que es el Alto Comisionado para los Refugiados, y hemos fortalecido los procesos de recepción de casos en materia de desplazamiento interno y con necesidades de protección. Tenemos un equipo a nivel nacional que se encarga específicamente de esto. Trabajamos con el IP para fortalecer esos procesos de registro de bienes abandonados, porque ahí hay que empezar. ¿Cuántos bienes abandonados hay en el territorio? Y eso nos va a ayudar a entender un poco más la magnitud del desplazamiento interno. Ya el Estado ha hecho estudios relacionados con 274.090 casos de desplazamiento interno, según las entrevistas que se han realizado a las familias de Honduras. Sin duda alguna podría ser mayor, así como podría estar dentro de los parámetros que ya se han manifestado. Pero sin duda alguna, todas esas personas es muy probable que tengan bienes. Dos, es difícil que una persona haga un estudio, digamos, georreferenciado, una persona particular, a qué zona me voy, a qué zona no me voy. Pero sí es cierto que podemos estar investigando y también tener presente los comentarios y esa georreferenciación que hace la Policía Nacional de cuáles son las zonas, digamos, calientes, como les conocemos, para tomar las medidas antes de trasladarnos a esos lugares y eso evitar. Un dato, 2023 el CONADE registró 28 casos de personas desaparecidas, sí, ¿verdad? En 2024 llevamos 48. Eso significa que se ha aumentado y los departamentos en donde hemos identificado están Olancho, Francisco Morazán y Cortés como los departamentos donde más se aboca la persona a presentar una queja relacionada con esta desaparición de un familiar. Y yo quiero referirme a lo que decía el director de la policía, con mucho respeto, el CONADE y los organismos de derechos humanos también velamos por las víctimas. Y las víctimas de cualquier tipo de víctimas que sean. Una persona que es detenida, digamos, bajo la sombra o dentro de las facultades del Estado, se encuentra en la responsabilidad del Estado. Y esa persona puede ser víctima. Pero también estos familiares que pierden a sus seres queridos en manos de delincuentes, en manos de crimen organizado, de estructuras criminales, también llegan a CONADE a pedir medidas de protección. Y no me van a dejar mentir, en el despacho del ministro, la gran cantidad de medidas de protección que emite el CONADE. Hemos tenido reuniones en reiteradas ocasiones porque para nosotros es importante y no negociable evitar que una vida se pierda. Y en ese aspecto, toda persona que dice, mire, yo tengo miedo porque me quieren matar, claro, nosotros le explicamos a la persona todo el proceso. Pero en primer lugar, yo parto y digo, si a mí
Ricardo dice que lo quieren matar, yo busco evitar que a Ricardo lo maten. Y en ese sentido la autoridad tiene que garantizar la vida. Ellos tienen sus protocolos y sus procedimientos que parten del análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo es sumamente importante porque determina si es urgente o qué grado de necesidad para proteger a una persona. Pero por el otro lado, hay que ir de la mano con el proceso de investigación, como ya lo hemos establecido en muchos momentos. Determinar cuál es la causa que me está amenazando a mí, eso debe de ayudarme a poder detener a esa persona o esa causa para que yo me sienta tranquilo. Y en esa medida, evitar que Ricardo pierda la vida o cualquier ser querido de Ricardo. Ya producción me está pidiendo una pausa comercial. Yo quisiera que en el próximo segmento analizáramos si toda esta iniciativa tendiente a reformas y que está exigiendo la policía para combatir a estas redes criminales de maras, pandillas y narcotraficantes les parece a ustedes adecuadas para reducir todos esos escenarios que estamos hoy criticando y que lamentamos, como el de estos 5 jóvenes, como de las personas desaparecidas, que ya vamos a hablar de ese otro tema, ya en Crique Las Marías y en Baracoa Cortés. Lo que nos está pidiendo y que lo vi en esta pantalla hace algunos minutos, incluya la reforma para calificar de terroristas a los pandilleros y a los mareros. ¿Les parece las medidas adecuadas en el momento que está viviendo la nación para golpear a estas redes criminales? Atentos a Frente, ya luego venimos con don Daniel Cáceres, que es el director del Observatorio de Derechos Humanos del CONADE, y también la participación del ministro de Seguridad, del director nacional de la Policía y del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Damos lectura a su opinión a través de nuestra cuenta en X. Comparten: las causas son múltiples y así deben ser tratadas desde su raíz para que en una década se puedan ver los resultados. Intolerancia ante la corrupción policial y usar la tecnología con la que ya cuentan para la intervención oportuna durante la comisión de los delitos. El gobierno del socialismo democrático fracasó rotundamente en políticas de seguridad. Ahora que están borrachos de poder, no se les puede decir algo porque somos élite, lado oscuro, grupo de poder, enemigos del pueblo. Somos simples personas que pensamos, comparte Henry Smith. Comparte: todo gobierno socialista es igual en cualquier parte de América. Moisés Orellana: hay varias formas, pero es trabajo integral de años para formar a las nuevas generaciones. Pero secretarías como la de Cultura y Educación no están haciendo bien su trabajo, creando los espacios para que los jóvenes empleen su tiempo libre en algo productivo. Lisbeth también comparte: combatir el narcotráfico requiere no solo acciones policiales, sino también la creación de oportunidades laborales para jóvenes. Tan fácil que es, ellos saben bien dónde están ellos, solo tienen que tener patrullajes permanentes en esas zonas y se controla todo. Lo que pasa que las patrullas pasan una vez al día, así no se controlan las zonas. Daniela comparte: educación y concientización. Las escuelas y comunidades deben enfocarse en educar a los jóvenes sobre los peligros de las pandillas. Comparten los televidentes. Kimberly, para que no se quede ahí, es que... Kimberly comparte: para erradicar las estructuras de narcotráfico y pandillas es crucial invertir en educación y crear oportunidades económicas. Pero ahí te sale el de Turhan, que no salga el siguiente. El problema de las maras y narcotraficantes ha sido utilizado políticamente por el gobierno de Jo para justificar medidas autoritarias y reprimir a opositores en lugar de abordar la raíz del problema. Ten cuidado en eso, porque va a decir Gabriel Sasso, y el mío, ¿por qué no lo leen? Gabriel Y te sale Azucena. Lo que quiero es que cuides el nombre último. Okay. El primer paso es la voluntad política, luego la voluntad de las autoridades policiales y militares de actuar y sobre todo, lo más importante, que los derechos humanos sean para la sociedad de bien. Los que violentan los derechos, que no tengan el respaldo de los mismos porque entorpecen todo. Comparte Gabriel Suazo. Usted también puede opinar, recuerde hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Como aquí en el programa se está utilizando mucho los términos justicia restaurativa, para que lo sepan todos, es un proceso para resolver el problema de la delincuencia,
enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también a menudo involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto. Yo creo que mucha gente hasta hoy hemos tomado conciencia de lo que significa el desplazamiento forzado, porque ustedes a cada rato emiten comunicados, desplazamiento forzado, desplazamiento formado. El problema es que la gente no entiende lo que es el desplazamiento forzado hasta que ellos mismos están siendo desplazados Y muchas de veces manera forzosa. Ni lo saben cuando los desplazan. No lo comprenden en su magnitud el desplazamiento forzado. Si no atajamos esto ahora mismo, de repente andan en colonias por la periferia, y no porque sean colonias de personas de bajos recursos, sino porque están un poquito alejadas de las estaciones policiales. Pero puede llegar un momento que si esta gente se siente a sus anchas, aunque usted no lo crea, de su misma colonia lo pueden forzar a desplazarse, ¿ve? ¿Entiende lo que es el desplazamiento forzoso? Que lo amenacen a uno que si no se sale de su propio bien, lo van a matar. O que se vaya de su colonia, aunque no tenga el bien, pero lo saquen porque no quieren que esté ahí, porque es incómodo para la gente, para esas estructuras criminales que pertenezca a ese barrio y a esa colonia, porque, qué sé yo, no les conviene, porque habla, porque dice, porque va a ver, y eso hace que le digan, es mejor que se vaya de aquí. Es Y a veces se lo peligroso, puede decir, es peligroso tener un policía viviendo aquí, es peligroso tener un periodista viviendo aquí, porque ese se puede dar cuenta y nos puede denunciar. Es peligroso tener a ese muchachito Daniel Cáceres porque trabaja en el CONADE, o a Ricardo López. ¿Por qué esperar que llegue ese momento? Ahora entienden la dimensión de los términos desplazamiento forzoso, las consecuencias que puede tener esto, si no es atajado a tiempo. ¿Cómo atajarlo? ¿Con las reformas que está pidiendo la policía o con algunas sugerencias adicionales de organismos como el CONADE y los observatorios de violencia? Quédense con nosotros porque ya tendrán las respuestas aquí en Frente a Frente. Continuamos dando lectura a su opinión. Azucena Betancourt comparte: estas estructuras criminales se deben quitar desde la raíz. Si detienen a uno y nacen miles, ya que se debe de tomar en cuenta que hemos visto muchos casos de personas desaparecidas sin respuesta. Valoramos el esfuerzo drástico que hace la policía, pero se necesita más. Karen comparte: implementar programas educativos y económicos puede romper el ciclo de violencia asociado al narcotráfico y las pandillas. Merly comparte: las pandillas se alimentan de la falta de oportunidades, por eso invertir en el desarrollo económico es fundamental para su erradicación. Sofi comparte: crear empleos y oportunidades económicas legítimas para jóvenes en riesgo para reducir la tentación de unirse a organizaciones criminales. Majo Martínez comparte: mejorar la formación y dotar de recursos a las fuerzas policiales y judiciales para combatir el crimen organizado. Comparte una televidente: ya lo dijo Bukele, la razón de no poner fin al crimen organizado es porque los políticos se benefician de él. Comparten a través de la cuenta en X. Usted también puede enviar su opinión, hágalo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Vamos a ver, y otro concepto que estamos manejando aquí es terrorismo. Exactamente, ¿qué es lo que están pidiendo, ministro, ustedes con las maras y los pandillas? Nosotros estamos solicitando al Soberano Congreso Nacional, en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, es decir, todos los poderes del Estado ahí agrupados, estamos solicitando que se tipifique como terroristas a los miembros de las estructuras criminales, llámese Pandilla 18, MS-13 o narcotraficantes. ¿Por qué? Bueno, el mejor ejemplo es ese lamentable incidente donde fallecieron 5 compatriotas nuestros por el simple hecho de mudarse a una casa que ellos querían ocupar. Ahora, si esos muchachos, para nosotros enjuiciarlos hoy, esos pandilleros de la 18 tuvieron que matar a estas 5 personas, si no, no les sucede nada. Ahora, para ser miembro de una estructura criminal, llámese pandilla, lleva todo un proceso de socialización en el mundo pandilleril criminal, que en él están involucrados la comisión de diferentes ilícitos penales que pasan por el narcotráfico.
por el sicariato, por el asesinato, etcétera, etcétera, y así sea considerado un pandillero firme, como lo llaman ellos. ¿Qué estamos planteando nosotros? Bueno, el que es pandillero ya es un criminal. Capturarlo, y enjuiciarlo y encerrarlo. Ok, entonces, ya van a tener ustedes la opinión del Comisionado de los Derechos Humanos, la opinión del Observatorio de Violencia, sobre esto que está pidiendo la policía, entre otras cosas. ¿Qué es el terrorismo según la RAE? Es provocación o mantenimiento en estado de terror a la población mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o la conservación de los bienes. O sea, ¿qué calza? Pero quiero hacer una diferenciación, don Renato. Nosotros no estamos pidiendo la sección de terrorismo como el terrorismo internacional que manejan en otros países que no sea de aquí. El terrorismo es un terrorismo local aplicado a Honduras. El soberano Congreso le puede poner el nombre que ellos determinen. Pueden cambiar esa figura, como lo dije. Lo que queremos castigar es esa acción que usted acaba de leer. El terrorismo que tiene, por ejemplo, en España, que tienen los países árabes y en otro tipo de países, en Estados Unidos, es totalmente a este terrorismo. Si esa sección es la que está definiendo o confundiendo la situación, le podemos dar otro nombre, pongámosle otro nombre, pero lo queremos hacer que los actos que cometen esta gente, que crean el terror a la población, sean castigados de forma diferente. Miren que me he dado cuenta de que familiares que han sido víctimas de un pandillero, de un marero o de cualquier persona perteneciente a una red criminal, luego que se captura al hechor, quedan tan molestas las redes criminales y las pandillas que van a perseguir a los familiares y los familiares son forzados, mejor dicho, quiero cohesionar bien la idea, los familiares se ven obligados a desplazarse a otro lugar por el temor que a ellos también los maten cuando ellos han sido las víctimas. Pero como la policía capturó al delincuente, al que mató a ese familiar, los familiares se ven amenazados y tienen que desplazarse. ¿Les está pasando a ustedes desde hace muchos años este escenario? Bueno, no voy a mencionar a nadie, me lo voy a mencionar yo. Yo tuve un enfrentamiento, me hirieron. En ese entonces yo tengo 4 impactos de bala en el cuerpo por diferentes hechos. El pandillero tuvo la osadía de llamar a mi familia y decir que si yo ponía la denuncia, entonces yo lo llamé. Espérate que yo salga y terminamos lo que empezamos. Cuando fuimos al juicio, lo mismo dijeron. Entonces yo le dije al muchacho, prefiero que termine esta situación y que salgas libre, y como ya me empezaste, nos vamos a terminar. Pero eso soy yo. Pero ahora le voy a contar la historia de los hondureños. Pero ahí yo quiero para que no mandemos un mal mensaje a la población. El problema de eso es que justicia por mano propia. Y sí, no le estamos dejando al Estado, al gobierno que resuelva ese conflicto a través de la justicia. Le doy mi concepto, cómo lo determiné yo, porque yo lo hice, porque era la única forma que tenía en aquel entonces. Bueno. Ahora bien, le voy a dar la concepción que yo tengo ahora, que es totalmente diferente. ¿Qué es lo que nos enfrentamos? Viene una persona, comete un hecho criminoso, un miembro de maras y pandillas, comete un hecho criminoso. Después de que comete el hecho criminoso, llama a la familia. Si ustedes denuncian, les vamos a hacer esto. Viene la familia y tiene la determinación, hace lo que en ley corresponde, pone la denuncia. Nosotros venimos, capturamos a las personas, a los responsables, ¿y qué es lo que sucede? Ahora van a intimidar a los testigos. Posteriormente que intimidan a los testigos, viene la policía, saca a los testigos del área donde están, les da protección que no nos corresponde y hacemos otros procedimientos. Pero ¿qué pasa posteriormente? Una vez que el tipo es sentenciado, vienen los otros pandilleros y quieren hacer esa situación. Entonces, le puse un escenario propio, que yo tenía mi determinación y eso yo lo hice, que no es lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es lo que dice la licenciada Migdonia. No se debe tomar la justicia por la ley, pero ¿qué sucede cuando uno se ve afectado? Entonces, la policía, lo que hacemos ahora es tomar atribuciones que no nos corresponden. Primero, le damos protección a la víctima o a los familiares de la víctima. Lo sacamos del núcleo o del lugar donde tiene la problemática, lo llevamos a otro lugar. Cuando este tipo es sentenciado, tenemos que ver cómo ayudamos a la familia, porque la familia está en problema. ¿Por qué? Porque viven en el misma área. Tenemos funcionarios policiales que los han desplazado de la zona, porque son policías. Los policías somos pobres. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde viven los mareros? O sea,
vienen a buscar culpables a la policía. No, si nosotros somos parte de la sociedad, estamos inmersos en la problemática. Yo tengo muchos funcionarios oficiales que viven, por ejemplo, tengo un caso de un oficial que vive en Ciudad de España, que él iba a visitar todo el tiempo a un familiar y dejó de irlo a visitar y la familia se tuvo que mudar de Ciudad de España a otro lado. ¿Y qué es lo que pensamos hacer? En Ciudad de España tenemos una posta que fue abandonada hace años. Cuando empezó el proceso mal llamado de depuración, ahora vamos a volver a hacer unas megapostas. Se va a dar cuenta de una posta que estamos haciendo en el Morazán, que era de 10 hombres, ahora es para 100 hombres. Entonces estamos ahora pensando diferente, porque la problemática de nosotros es que no miramos la policía como lo que debe ser una empresa. Y si una empresa quiere producir más, quiere dar mejores resultados, solo tiene dos formas. O se tecnifica o aumenta su talento humano. Ok. Clasificar de terroristas a pandilleros, mareros, narcos y todos los que pertenezcan a cualquier tipo de redes criminales, ¿le parece una medida reactiva, oportuna? Porque ya sabemos, y ahí nos han dicho los televidentes, mucha lucidez en los televidentes para resolver toda esta problemática de Honduras en materia de inseguridad. Ya sabemos, desde que uno nace, desde que el hondureño nace, debe tener hospitales adecuados a la disposición, atender las zonas causas de recreo, escuelas, kinder, oportunidades de trabajo. No tendríamos necesidad de estar debatiendo estas cosas si el hondureño contara con esas oportunidades. Claro. Pero como no las cuenta, el niño muchas veces nace, nunca conoció al padre. Algunas veces la madre lo abandonó, lo está criando la abuela de 70, 80 años. No hay disciplina. Un cipotillo que nunca vio en su zona donde nació un lugar de esparcimiento. Un niño que nunca tuvo buenos consejos. Un niño que siempre se crió entre las palabras de los más grandecitos, ya cooptados por las maras o por las redes. Entonces, ¿hacia dónde va ese niño? Y son miles de niños que nacen todos los días en esas condiciones. Entonces, ya sabemos qué hay que hacer estructuralmente para evitar lo que hoy estamos pasando. Ser un Estado, primero, que genere riqueza, que distribuya bien la riqueza. ¿Y cómo se distribuye bien la riqueza? Pues con buenos presupuestos para la salud, buenos presupuestos para educación, buenos presupuestos para que la gente crezca con decencia, con dignidad. De otra manera, necesidades básicas insatisfechas, la gente es cooptada, no ser corruptos. es cooptada por estas redes. Entonces, ahora tenemos un problema y hay que reaccionar ante este problema para mitigar y reducir el impacto de este problema. Ahí están esos 5 jóvenes de bien, que los mataron simplemente por un desplazamiento que hicieron hacia el lugar prohibido, inoportuno. Estos jóvenes sí que tomaron la decisión más inoportuna, escogieron la casa que nunca debieron escoger, pero no sabían. Ni esta gente sabía también que iban para esa casa. Entonces, el Estado tiene que reaccionar. Claro. ¿Qué hacer? Primero dicen, clasifiquemos de terroristas a todos esos criminales. ¿Qué piensa el CONADE? ¿Qué piensa el observatorio? Y luego volvemos con ustedes. Bueno, lo primero, buenos días a todos los panelistas. Tenemos que tener en cuenta que este tema es estructural del crimen organizado. En primer término, nosotros venimos haciendo referencia en que una política de seguridad ciudadana, de prevención y combate al delito debe ser necesaria en el país, porque justamente tanto los televidentes como las personas que estamos en el foro coincidimos de que las personas que están expuestas a un ambiente de crimen organizado están de alguna manera condenadas a repetir esos hechos. ¿Por qué? Ya lo decía la doctora Ayestas, que están proclives a ser reclutados forzosamente por las maras y pandillas. 1. 2. La falta de oportunidades son otras de las causas que obligan a las personas a delinquir. Y tenemos que tener en cuenta las reformas que están pidiendo desde la Secretaría de Seguridad. Yo coincido en ellos que el Congreso Nacional tiene que hacer un control legislativo de lo que debe de aplicar y cómo va a configurar el delito. ¿Por qué? Tenemos 2 casos y este es un espacio bastante importante para ello. El primero es el delito de desplazamiento forzado. Aquí también trabajan los operadores de justicia. ¿Cómo califico yo o cómo imputo yo el delito de desplazamiento forzado? Porque tenemos defensores de derechos humanos que están peleando tierra y territorio
y que hay un problema de propiedad en Atlántico y Colón, por ejemplo, que les imputa el delito de desplazamiento forzado. Primer caso, están utilizando mal el delito, el espíritu del delito no es ese. Segundo, es el delito de asociación para delinquir y terroristas, que en su momento fue bastante criticado cuando estuvo en el nuevo Código Penal, porque decía que aunque empezara por una actividad lícita y que durante la ejecución fuera a cometerse actos ilícitos, se calificaría a las personas como asociación terrorista o asociación para delinquir, y eso venía a hacer ruido bastante, por ejemplo, cuando habían protestas y manifestaciones sociales de varios grupos que eran contrarios a algunas decisiones del gobierno en ese entonces, después los imputaban o los procesaban por ese delito. Entonces habría que ver cuáles son las propuestas o los términos en las que la Secretaría de Seguridad está realizando estas propuestas. ¿Por qué? Sería imprudente de mi parte decir si no estoy en desacuerdo o no, sin haber analizado previamente cuál es el tipo de configuración que se le quiera al delito. Ello tiene que ser objeto de un control de convencionalidad y constitucionalidad de las leyes para que el Congreso Nacional pueda, de alguna manera, configurar la conducta delictiva de manera adecuada y, en todo caso, la Corte Suprema de Justicia y, en general, el Poder Judicial puedan adecuar este delito con una herramienta que es bastante importante, que es el elemento de contexto. Creo que la Secretaría de Seguridad está bastante teniendo en cuenta esto, porque la conflictividad social por el tema de desapariciones tiene bastantes aristas. No solamente es el crimen organizado, sino que también son las rutas migratorias de parte de personas que vienen de Venezuela, atraviesan el Darién en Panamá y también llegan a Honduras y reportan: tengo una persona desaparecida. Eso es otro elemento de contexto. El crimen organizado, San Pedro Sula y Tegucigalpa, Francisco Morazán, son lugares donde más se reporta incidencia de crimen organizado, ¿no? Entonces son elementos de contexto que tenemos que ver. Y uno que dijo el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, que cuando vino a Honduras, es la corrupción. Justamente la corrupción de la colusión de algunos funcionarios públicos que pueden haber con el crimen organizado, especialmente el narcotráfico y otras asociaciones para delinquir. Justamente una de las cosas que venían a decir, que estamos diciendo en este foro, es cuando una persona va a denunciar y las personas que pertenecen a bandas delictivas o crimen organizado le advierten de que si va a poner la denuncia, le van a avisar o se van a dar cuenta. Entonces tenemos que saber cómo están adquiriendo esta información. Creo que hay un esfuerzo bastante de la Secretaría de Seguridad por algunas medidas. Se ven bastante interesantes para el tema de combate contra el crimen. Sin embargo, nosotros creemos que es importante una política de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir cómo debemos de hacerlo, en qué tiempo y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para prevenir y combatir el delito. Como vi que Ricardo López, el delegado adjunto del comisionado, está sintiendo lo que está diciendo el director del Observatorio de Derechos Humanos, Daniel Cáceres, me voy a saltar para que Migdonia me dé su opinión. Y ya que tú mencionaste la corrupción, me está llegando también otra lista que la vamos a analizar más adelante. La teleaudiencia me dice: pregunte, en medio del combate a la criminalidad, ¿cómo están tratando el necesario funcionamiento de la DIDADPOL? Ya que en los últimos tiempos siguen saliendo muchos casos de policías de todo nivel involucrados en actos irregulares. ¿Qué hacen para prevenir al interno? Sé que ustedes lo han hablado, que lo han abordado aquí, pero hoy abordémoslo con más profundidad. Siempre están saliendo esos casos y ustedes lo saben. Y manchan la imagen de la institución. Y yo sé que no solo es la institución de ustedes, si en mi gremio también, si en el gremio de los abogados también, así que no crean que ustedes son los únicos. Pero ¿qué están haciendo más allá de lo que conocemos para disuadir a los policías que se meten en la institución solo con el objetivo de enriquecerse? Porque los hay, y amenazar y disuadir a los que ya están de que este es el momento para que yo haga pisto ahora que estoy investido de autoridad. Ya vamos a hablar de ese tema, que es fundamental. ¿Qué piensa de clasificar de terroristas a mareros, pandilleros y narcos? Yo creo que, como hablaba Cáceres, es necesario estudiar el tema. Porque, como ya decíamos, la RAE lo tipifica bien. Y bueno, y otros temas que, por ejemplo, dice que el que perpetuó secuestros, atentados con bombas, asesinatos, amenazas, coacciones y demás. Pero el punto de tipificar de terroristas a grupos que han sido marginados y excluidos, muchas de estas comunidades, que han afectado y que no han tenido la intervención del Estado, también es un problema, porque es volver y solo castigarlos con leyes para judicializarlos, pero no establecer acciones. Por eso es que yo siempre voto porque trabajemos el tema de la prevención primero, antes de
que pongamos tipificar como terroristas a grupos de jóvenes que no tuvieron más opción que entrar. Y sé que son peligrosos, que son dantescos los asesinatos. O los podés trabajar simultáneamente, Migdonia, sí, porque... Claro, por eso es que siempre decimos, para el tema de la seguridad ciudadana hay que trabajar el control, la disuasión, la prevención, que es un tema importante, pero también la rehabilitación, porque si no, no vamos a cerrar ese círculo de el delito y de cómo se están involucrando, porque la pregunta es, ¿cómo se involucran estos jóvenes a todas estas actividades desde la extorsión, que no lo hemos dicho, pero que además estos asesinatos atroces que están cometiendo nos conmocionan y hacen que querramos políticas y estrategias y leyes más duras para ellos? Ok. ¿Me pueden poner en pantalla la fotografía de los 5? Estos fueron de la 18, ¿va? Sí, la pandilla 18. La 18 es pandilla y la 13 son mareros. Ok, me ponen a los 5 jóvenes ahí. Es que me estaba haciendo esa pregunta hace algunos minutos. Esa, justamente. Sí, son cipotes, hombre. Son jóvenes. ¿Cuáles son las oportunidades que les dimos? Por eso es que hay que trabajar, pero no significa que no hay que ponerles el peso de la ley. Han hecho el perfil de estas mujeres y hombres, de estos jóvenes. ¿De dónde vienen? ¿Dónde nacieron? Exacto. Si aún conservan a sus padres o el papá huyó, la mamá huyó y él fue criado por un tío o él se crió en la calle. ¿Ya lo hicieron? Todo eso está analizado. Está analizado. ¿Cuál es el origen de estos jóvenes? Que me duele decirlo, pero son criminales. Son criminales. Son criminales, me duele decirlo. ¿Y por qué son criminales? Porque nacieron con ADN criminal, no es cierto. Nacieron en ambientes que los volvieron criminales. ¿Tienen el perfil? ¿De dónde vienen? Pero lo reservamos porque hay cuestiones que todavía están en proceso de investigación. Lo que sí voy a ser enfático. ¿Cuántos hondureños más, como estos 5 que murieron, vamos a permitir para tener medidas fuertes? O sea, hasta el sol de hoy, llevamos 554 homicidios menos. Pero ¿cuántos más? Preguntémosle a la familia hondureña. Por ser permisivos, por no hacer una política fuerte y dura, vamos a seguir que miles de hondureños, como estos 5 que no tenían ninguna problemática, jóvenes que trabajaban, una muchacha que se dedicaba a trabajar y 3 que le fueron a ayudar por una amistad a llevar sus cosas de un lugar a otro. Vamos a seguir permitiendo eso solo porque vengamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a permitir esto. Yo creo que es tiempo que pongamos una mano firme, como dijo doña Migdonia y como dijeron los 2 compañeros de Derechos Humanos, respetando la normativa jurídica. Nosotros no estamos pidiendo nada ilegal, lo estamos pidiendo al Congreso. Ellos son los que tienen la facultad legal de crear la normativa jurídica y que el Congreso venga y lo mande a la Corte Suprema para que la Corte Suprema establezca si es constitucional o no constitucional lo que pedimos. No pedimos terrorismo internacional, pedimos un terrorismo local o le den otro nombre, pero lo que es justo es que dejemos de matar a los hondureños por la inoperancia de no querer hacer las cosas. Ya vamos a venir para que explique bien todas esas gráficas el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, el delegado adjunto del CONADE, Ricardo López, sobre el tema que estamos analizando, la propuesta que hace la Secretaría de Seguridad para tipificar el delito de terrorismo en estas redes criminales y otras medidas que está pidiendo el Congreso Nacional. Sí, yo creo que es importante que también dentro de la petición que hace la Secretaría de Seguridad se analice si el incrementar penas, porque al final eso es lo que buscamos, si el incrementar penas va a contrarrestar la comisión de los delitos, porque siempre vamos a estar escuchando en casi todas las partes del mundo, tipifiquemos más penas para que el delincuente o la persona que pretende delinquir lo piense mejor, no lo haga y con esto hayan menos delitos. Se va a seguir cometiendo la extorsión, se va a seguir cometiendo el asesinato, que son de los delitos más penados, y que esto evidentemente contrarreste cualquier situación, o vamos a continuar con esta tipificación que se busca, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, o buscamos, como decía el director de la policía, hacer un trabajo conjunto. El tema de la persecución del delito, pero también la prevención de la comisión del delito. Y en el marco de eso, el CONADE se ha sentado ya en 2 ocasiones con la Policía Nacional, que me parece oportuno decirlo, y también por la consulta que el televidente hacía de Didapol.
nosotros hemos venido elevando en un diálogo sincero, a mi parecer, y creo que también a la Policía Nacional, todos esos casos que también ponen, digamos, en una situación de análisis más intenso de lo que está sucediendo. Y decirle a la policía, están fallando en esto, como usted decía al inicio del programa, estos espacios de transparencia, pero también de trabajo interinstitucional, de cómo mejoramos los procesos de la atención de las quejas, porque también ellos nos dicen a nosotros, hemos identificado que las personas que llegan a CONADE tienen esta intención. Muchas veces tienen esa intención de salir del país, de reubicarse por este tipo de delitos, por este tipo de amenazas, pero también de proteger su vida. Claro. Y como decía el director de la policía y el señor ministro, ellos muchas veces hacen esa labor de proteger a la persona a través de las medidas de protección y también de esas medidas de protección que no le corresponden porque le corresponderían al Ministerio Público, al proteger a las víctimas, a los testigos protegidos y a otros, pero importante aquí, no importa quién proteja, lo que importa es evitar que maten a alguien más y en ese sentido prevenir, coordinar y discutir los casos en una mesa de trabajo técnica, lo que nos permite es cómo mejoramos las atenciones y cómo hacemos que la población tenga la confianza de denunciar, para que en la medida de que yo pongo la denuncia, tal como está el proceso establecido, la DPI haga el proceso de la investigación correspondiente, lo eleven al Ministerio Público, el Ministerio Público analice, presente el requerimiento fiscal y el juez con los elementos contundentes, que no quiero dejar pasar por alto, la prueba científica. Ya lo decía también la viceministra de Seguridad, pero también todos los que somos abogados creemos que la mejor forma de poder amarrar un proceso de investigación es tener la prueba científica. Porque la ciudadanía cuando ve que a una persona se le deja en libertad, dice, no sirve la justicia. Pero también hay que tener este conocimiento de cuáles son los medios probatorios, cuáles son los testigos que estuvieron presentes y que presenciaron un delito, y no solamente los que escucharon. Y también la prueba científica, los dictámenes médicos que determinan la comisión del delito para que el juez no tenga otro criterio más que aplicar la justicia con todo su peso a la persona que cometió un delito. Yo hoy tengo la oportunidad, porque entiendo lo que están diciendo ustedes y uno capta lo que dicen todos los días a nivel de sociedad, de decírselos personalmente y con todo respeto al ministro de Seguridad y al director nacional de la policía. En la medida que la DIDATPOL y la policía sea capaz de ir sacando las manzanas podridas de la institución, manzanas podridas que hay en todos los gremios. Miren, en esa medida habrá más aceptación a las propuestas como las que están planteando. Porque yo escucho al observatorio y escucho al CONADE hablar de prevención, pero es que la prevención en este país pasa primero por tener un verdadero Estado de Derecho, por fortalecer nuestras instituciones, que las instituciones no sean captadas o cooptadas, perdón, para los intereses políticos partidarios. Por crimen organizado. En la medida que este país sea capaz de generar riqueza, atraer la inversión, para luego distribuir bien esa riqueza, que no es dándole dinero en efectivo a la gente, sino a través de las instituciones para generar bienestar en la gente, no vamos a estar discutiendo estos problemitas de maras y pandillas. Seguro, para mí esa es la prevención, pero eso cuesta. Claro. Eso cuesta, por lo tanto, hay en este momento que golpear a las redes criminales. Yo por eso estoy primando en este momento con ellos y preguntándoles, ¿está bien lo que está planteando la policía? Esas nuevas medidas, esas reiteradas medidas de tipificar de terroristas a esto, de otras medidas que están diciendo para reprimir y golpear a las redes criminales. Porque yo creo que lo uno no está sobre lo otro, que así como está el país, hay que crear bienestar a través de la riqueza, un país donde haya inversión suficiente para luego distribuir esa riqueza y que la gente tenga mejores condiciones de vida. En este momento tenemos que trabajar de manera simultánea, porque estamos siendo golpeados por las redes criminales. Pero el mensaje es, en la medida que sean capaces de golpear la corrupción interna de la policía, miren, no habrá obstáculos, van a vencer muchos obstáculos cuando planteen iniciativas como las que están planteando en este momento.
porque ahí está el temorcito de la gente. Si yo estaba pensando hace algunos momentos, digo yo, ¿por qué la gente no está denunciando suficiente a la gente o a los criminales y a las redes criminales que dicen, si no te salís de esta casa, te vamos a matar? Mucha gente teme llamarlos porque cree que hay un soplón asociado con redes criminales de ustedes y que al final los van a matar. Crear esa confianza de la que venimos hablando con ustedes de hace tiempo, crear esa confianza. ¿Qué le parece si los próximos minutos son de ustedes? De usted y del director de la policía, para que nos comenten estas temáticas que el público está diciendo. Perfecto. Este momento histórico del país, y que hay que tomar decisiones, hay que tomarlas de manera consensuada y en conjunto, pero de manera rápida. Continuamos con más mensajes. Marcela comparte, es crucial intervenir en las comunidades vulnerables antes de que los jóvenes sean reclutados por las pandillas. Arge comparte, vaya a preguntar a los políticos si tienen la voluntad política de ir a reformar el Código Penal, así como corrieron con la ley de lavado de activos. Comparte Guzmán, son buenos para analizar, pero nada de hechos. Leonardo comparte, la excusa de no querer tener una ley que eleve a terroriza a los pandilleros es porque los que tienen que hacerlo están involucrados. Adicional, el Congreso Nacional está obligado a ver la forma que no haya abusos con esa ley, por eso hay expertos en ese órgano que trabajen. Comparte Leonardo, gracias, continúe enviando sus mensajes a través de nuestra cuenta en X. El secretario de Seguridad, el general Gustavo Sánchez, valorando todo lo que los panelistas aquí, más ustedes con sus participaciones en redes sociales, nos dicen sobre esta temática. General. Renato, usted cerró hablando de la depuración. Nosotros estamos haciendo depuración, pero quiero hacer un recuento histórico. Solo hay una institución en Honduras que se depura, o que la depuran desde afuera. La Policía Nacional, desde su creación, ha sido depurada 8 veces. 4 depuraciones generales y 4 depuraciones parciales. El Estado hondureño todavía enfrenta demandas desde 2001 en la administración de Gautama Fonseca, 2014 en la administración de Corrales y también en la última administración de Juan Orlando Hernández. Solo nosotros, ahorita, hemos pagado ya 30 millones de lempiras por 5 casos de reintegro por despidos ilegales, la Policía Nacional en esa última depuración. Solo 5 casos, ya 30 millones. Imagínense que ganen el caso 100 policías. ¿Cuánto va a pagar el Estado hondureño? Entonces, nos acostumbramos a ver a que los grandes titulares se depura a tanto, sacamos a tanto. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? Solo en este año hemos presentado 40 policías ante los entes competentes y siguen presos por la comisión de diferentes ilícitos penales. Aparte de eso, hemos sancionado administrativamente, incluyendo el despido, 2.000 policías más, respetando el debido proceso, respetando la ley, porque todos estos son casos que el Estado hondureño no va a perder demandas en 4, 5 o 10 años. Nosotros lo hacemos con mucha responsabilidad, por un lado, y por otro lado, también lo hacemos de manera diligente para sancionar a esos infiltrados en la policía, porque no los podemos llamar policías, porque la mayoría de los funcionarios policiales, y estamos hablando de un 99%, trabajan cumpliendo la ley. Mire, yo le doy un dato. Honduras tiene 5 departamentos productores de policía. Por lo tanto, el principal productor de policía son jóvenes del Paraíso, que viven en la frontera de Nicaragua, y nosotros los asignamos en la frontera con Guatemala, porque los otros departamentos no producen policía. Y usted dirá, ¿pero por qué dice eso? Nuestro funcionario policial trabaja 34 horas continuas, descansa 14 si no hay problemas en la ciudad, y va a su casa cada 15 días. Ese es un funcionario policial. El 99% de nuestros miembros cumple con la ley. Ahora bien, con ese 1% que se apartan, nosotros aplicamos la ley, los capturamos, los presentamos sin ninguna dilación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo contra los actos de corrupción. Ahora bien, no podemos estarlos presentando a todos ante los medios de comunicación, haciendo un escarnio público de ellos, aplicándoles una muerte civil
porque no le damos la oportunidad después, en la última depuración, le cerraron las cuentas de banco a un montón, les cancelaron visa. ¿Qué no hicieron con esas personas? Y ahí están regresando porque el Estado a través de los tribunales les dio el derecho. Ahora, entonces nosotros somos responsables. Estamos trabajando con Didapol, estamos trabajando con Inspectoría, estamos trabajando con los diferentes entes investigativos para sancionar a los funcionarios policiales. Usted dice que sea más específico. Bueno, en los próximos días estaremos cancelando a una veintena de funcionarios policiales por acciones ilícitas y por falta de cumplimiento de sus obligaciones en la ley. Y estamos hablando desde generales para abajo. Desde generales para abajo. Ahora, no los vamos a estar exhibiendo. Los casos que se deben presentar ante los entes competentes, lo vamos a hacer. Los casos donde ellos no cumplieron con sus funciones desde la perspectiva administrativa, igualmente los vamos a cancelar. Ellos tienen todos los recursos que la ley establece para defenderse, pero permanentemente nosotros estamos trabajando. Ser en esta administración un funcionario policial es muy duro. Ustedes miran en la calle y todo el mundo, este ministro es distinto, es que nosotros somos policías de carrera. Va a ver al director en la calle, va a ver a su servidor en la calle, usted va a ver a generales enfrente de los operativos, porque trabajamos permanentemente en eso. A mí me gustaría que pusieran la diapositiva de la operatividad nuestra para contarle a la sociedad hondureña qué está haciendo esta institución policial en beneficio de la población para prevenir, disuadir y controlar el delito, porque este es un ente complejo. Nosotros tenemos diferentes estrategias de prevención que las vamos a comentar y las vamos a mostrar y que la población lo sabe. Miremos la pantalla en este momento. El estado de excepción parcial, que ya tiene 573 días en vigencia, ha sido atacado permanentemente. A nosotros permanentemente también nos comparan con El Salvador. ¿Ok? Este estado de excepción, que en realidad solo nos faculta a 3 cosas, que es allanamiento fuera del horario que establece la ley, allanamiento sin previa orden judicial y captura sin previa orden judicial, pero con un expediente investigativo que sustenta la acción y además todo esto es convalidado por el Ministerio Público y los tribunales competentes. Miren los allanamientos, cuando nosotros, la primera columna de la izquierda, cuando nosotros no teníamos el PCM, en esos 573 días apenas pudimos hacer un poco menos de 1.200 allanamientos. Con el PSM hemos hecho 2.760% allanamientos más, o sea, 32.500 allanamientos, 32.500 allanamientos. Esa operatividad está al máximo. Estamos haciendo en patrullajes y retenes, o sea, más procedimientos policivos, 47% más en comparación de antes de ese PSM. Esa es la operatividad al máximo. Si me muestran la siguiente, ¿qué hemos logrado con esa operatividad al máximo de esos policías que trabajan 34 horas al día y de esos policías que apenas van una vez cada 15 días a sus casas? La siguiente, por favor, la de los detenidos. Con toda esta operatividad al máximo, hemos detenido 100% más personas por orden de captura. Antes, 18.900, ahora 38.000 detenciones por delito. ¿Cuál es la diferencia entre detenidos por delito y detenidos por orden de captura? Cuando hay orden de captura, que hemos capturado 89% más personas, es precisamente cuando un ente competente emitió una orden. Ahora bien, cuando son detenidos por delito es nosotros con esa herramienta jurídica llamada PCM, armamos expedientes investigativos y capturamos 100% más personas en flagrancia que sin el PSM. Para nosotros es importantísimo esto, es muy importantísimo. Ahora, ¿qué estamos logrando con esto? La operatividad al máximo. Policías trabajando 34 horas continuas. Orden de captura 89% más. Aún así, y Migdonia muy bien lo sabe,
digo porque ella está en el Observatorio de la Violencia, porque nosotros utilizamos la tabla de los homicidios y lo pueden presentar. Nosotros, con los datos validados y que saque el Observatorio de la Violencia, con eso trabajamos, hemos logrado en 2 años bajar casi 8 puntos con toda esa operatividad al máximo, que es mucho, es muchísimo, pero no es suficiente. Este año nosotros tenemos una proyección de bajar 6 puntos más. Vamos a llegar a 28 en la tasa de homicidios. Al final, después de validar, después del ejercicio que hacemos nosotros, después de aplicar una estrategia en criminología que se llama prognosis criminal, sabemos que vamos a terminar este año con una tasa de 28, ya validada al final. En el gobierno estaríamos bajando nosotros en 3 años 15 puntos en la tasa de homicidio. Es enorme el resultado, pero sigue siendo insuficiente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Ok, estamos haciendo allanamientos, estamos haciendo detenciones, estamos haciendo patrullajes, retenes, estamos haciendo prevención. ¿Cómo prevenimos? Con las mesas de seguridad ciudadana, donde tenemos más de 10.000 mesas, agrupando 100.000 hondureños y hondureñas, donde la comunidad dice, estos son nuestros problemas de violencia y criminalidad, esto es lo que sucede en nuestra comunidad, esto es lo que necesitamos, y la policía los acompaña. Tenemos el GREAT, tenemos a la policía escolar. ¿Qué hace el GREAT y la policía escolar? El GREAT y la policía escolar están trabajando y son docentes policías, o sea, son licenciados en educación, son maestros de educación primaria que están hablando de prevención de ingreso a las maras, prevención de ingreso a las barras, prevención del uso de drogas. Tenemos también la Liga Atlética Policial. En Tegucigalpa, en La Paz y en San Pedro Sula tenemos escuelas de fútbol, tenemos niños en fútbol. Pero cada vez que aparece un caso como el de la Kennedy, entonces... Bueno, lo que pasa es que tenemos que, insisto, no es suficiente lo que estamos haciendo, Renato. ¿Qué proponemos? Bueno, si me ponen la diapositiva, si con todo esto que estamos haciendo, la sociedad dice, no es suficiente, y ¿sabe qué? Tiene razón, tenemos que hacer más. Pero si seguimos haciendo lo mismo, nosotros vamos a llegar a bajar en 3 o 4 años posiblemente la tasa de homicidio en 15. La tasa de 15 sobre los 100.000. Y el mundo y la ONU, la OMS establece 8.8. Bueno, ¿qué va a suceder entonces cuando algún hondureño o hondureña pase por el lugar equivocado, en el momento equivocado y se encuentra con las pandillas? Va a pasar lo que le pasó con estos jóvenes. Entonces, por eso nosotros estamos proponiendo, ok, honorables miembros del Congreso Nacional. Vamos con lo que está proponiendo la policía en este momento. Nosotros tenemos la operatividad de la Policía Nacional de Honduras al máximo. Al máximo. Y aún así estamos bajando. Pero la población y la sociedad dice, no es suficiente. Muy bien. ¿Quiénes generan el crimen en el país? Las fuentes del crimen son 3 y lo hemos mencionado. El crimen común, el crimen organizado, MS-13, pandilla 18, narcotraficantes, estructuras criminales independientes, extorsionadores, que hemos capturado 4.000. De esos 4.000 extorsionadores que nosotros hemos capturado, todavía guardan prisión 91% de esas personas. Ok, aquí cuestiones eminentemente operativas nuestras. Nosotros, viendo la realidad del narcotráfico en Honduras, tenemos identificado todos los puntos críticos que tienen que ver con las trazas aéreas, con el ingreso por tierra de la droga y las rutas por tierra de la droga y también las trazas marítimas. Bueno, queremos crear el Comando de Operaciones Marítimas Policiales. Esto es al interno, ya tenemos los fondos. Queremos fortalecer la unidad aeropolicial. ¿Cómo rescatamos nosotros las víctimas? Con un helicóptero de la Fuerza Aérea, porque la policía no tiene, lo que tiene son muy pequeños. Nosotros hemos hecho operaciones contra el narcotráfico, donde hemos hecho alrededor de 30 vuelos para mover 200 policías a un sector. Esto ya está presupuestado. Ok, estamos volviendo a la comisión y subcomisiones interinstitucionales de justicia penal. Ya lo estamos haciendo. Se hablaba de las armas. Nosotros tenemos que, recuerden cuando nosotros llegamos y todo el debate que había con el tema de emisión de licencias, porque el Estado se quedó atrás, la policía se quedó atrás y no damos ese servicio. Nosotros recibimos 12 ciudades dando servicio de licencia, hoy lo damos en 42. En esas 42 ciudades queremos también poner el registro balístico policial para que todas las armas sean registradas. ¿Por qué necesitamos registrar las armas?
porque el 80% de los homicidios en Honduras se comete con armas de fuego y necesitamos técnica y científicamente verificar quiénes participan en ese hecho. Igualmente ya se nombró, que fue otra medida en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, más jueces con jurisdicción nacional y más fiscales que acompañen esas acciones de los jueces con jurisdicción nacional. ¿Por qué lo hacemos? Colón, gracias a Dios, Olancho, el occidente, es muy difícil ser operador de justicia, específicamente ser juez o ser fiscal. Trabajando con jueces con jurisdicción nacional podemos ser más efectivos y nosotros lo estamos haciendo. Los casos de los que hemos aquí hablado están siendo manejados por jueces de jurisdicción nacional. Casos de narcotráfico están siendo manejados por jueces de jurisdicción nacional. ¿Resultado de lo que hemos hecho? Bueno, ya sabemos el increíble número de personas extraditables que nosotros hemos capturado. Ya sabemos cuántos se han enviado y cuántos se van a enviar a Estados Unidos con fines de extradición. Con cuánto hemos afectado nosotros en dinero a estas estructuras, porque hay que pegarles en la bolsa, donde a ellos les duele. 400 millones en incautaciones, solo en estos 2 años y medio, 400 millones de lempiras, 3 millones de dólares en efectivo, 58 millones de lempiras en efectivo. Pero, o sea, decir, la policía no hace nada, ahí están los datos y esto es verificable. Ok, creo que en este momento es oportuno. ¿Qué cree el CONADE? Y así, brevemente, por cuestiones de tiempo, el Observatorio de Violencia de nuestra Universidad Autónoma. ¿Qué cree el CONADE, comienzo con ellos, que le hace falta a la policía en términos de diluir esa percepción, que ya lo hemos hablado aquí, en relación a la eficacia y eficiencia de ellos en el combate a estas redes criminales? ¿O qué le hace falta al Estado de Honduras como tal? Porque el asunto de la seguridad no solo debe ser exclusiva de ellos. Por favor, delegado adjunto. Sí, yo creo que la Policía Nacional va por buen camino. Es importante agarrar las recomendaciones que instituciones como la nuestra ha emitido tanto del PCM como de forma general de todos los casos, pero ya lo decía Daniel también. Estas visitas de los órganos de Naciones Unidas dejan recomendaciones al Estado que si nosotros nos apegamos como Estado a todas las recomendaciones que vayan en pro del beneficio de la vida humana, evidentemente la policía va a fortalecer aún más su operatividad, y ya lo decía el ministro, yo creo que la policía, si bien, decía él, está dando el 100, yo creo que puede dar más. Y esto que mencionan ellos como medidas para poder fortalecer, me llama la atención a mí, porque es como cuando a nosotros, a lo interno de las instituciones, nos preguntan, ¿qué ocupa para mejorar su trabajo? Y en ese aspecto, si bien es cierto, tienen mayores estadísticas de forma positiva para la población, al acoger todas las recomendaciones, al trabajar en esas mesas técnicas que mencionan, esas reuniones que tienen con CONADE, con otros organismos que también están, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Mecanismo de Prevención de la Tortura, CONAPREP, y todos estos elementos necesarios, además del equipo con la Fiscalía, la DPI, todas las estructuras, jueces, fiscales, evidentemente lo que hacen, y usted muy bien corregía, es fortalecer el Estado democrático de derecho y en esa medida el fortalecer la atención a la población hondureña. Victoria. Yo creo que 2 cosas importantes. Ya están demostrando la efectividad en las acciones en el país. Falta avanzar en la confianza que la ciudadanía tiene en una institución que merece mejor suerte, porque con 8 depuraciones, siempre he dicho, solo a la policía le exigen depuración, ¿por qué no al Ministerio Público y por qué no a la Corte Suprema de Justicia? Claro. Porque también están involucrados y hemos visto muchos casos. Pero creo que uno de los temas que hace falta en esa lista es la prevención de la violencia en la escuela y la familia. El que la Policía Nacional se acerque a la comunidad, mayor acercamiento, mayor presencia para que reconozca quiénes son los funcionarios policiales que están en el barrio y en la colonia y puedan tener confianza para derivar esas denuncias, es importante. Pero también trabajar con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para prevenir la violencia va a ser importante. Ya hemos demostrado
desde el PNUD, desde la universidad, con centros de prevención de violencia en Olancho, en el Instituto de la Fraternidad, en Choluteca, en el Instituto José Cecilio del Valle, o en Tegucigalpa, en el Instituto Luis Bográn, que se puede trabajar con padres y madres de familia, con profesores y con niños que están matriculados de primero a bachillerato o en comercio para prevenir la violencia. Ahí es donde es un tema que es necesario abordar y que no está en esa lista de medidas a implementar. Es uno de los elementos que debe estar justamente en la política de seguridad ciudadana, el tema de la prevención, porque uno de los temas que teníamos antes en varios gobiernos es de que el reclutamiento de niños que eran menores de 18 años, porque los delitos que se le podían imputar o la forma en que se le podía corregir eran más suaves, ¿no? Entonces se habla en ese momento de aumentar o disminuir el rango porque una persona menor de edad podría ser susceptible del delito. Creo que coincidimos aquí en algo que se llama de la prevención. Creo que la Secretaría de Seguridad, como ya lo decía el viceministro, está teniendo algún tema de cuidado por el tema de la depuración, justamente cuidando los intereses también estatales de las eventuales demandas que surjan por procedimientos erróneos. Eso es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir no solamente identificar de manera adecuada a aquellas personas que están coludidas o que no están cumpliendo su función de manera adecuada, sino que también cuida ese respaldo estatal de no afectarnos financieramente. Okay. Miren, y venimos con esto, ya brevemente, pero venimos con esto. Venimos con esto. No hay rastro todavía de 24 desaparecidos. ¿Cuál es la última información que tiene la policía sobre esta gente? Lo de Baracoa, lo del Crique y esos desaparecidos, ministro o director. Bueno, son dos casos totalmente distintos. Uno es un evento que sucedió el día 12 de junio en Baracoa. No son 10 personas, son 12 personas y vinieron a poner la denuncia al Ministerio Público hasta el 24 de junio. Cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros empezamos a hacer todas las diligencias porque hay un procedimiento para cuando una persona desaparece. Antes se esperaba que pasaran 24 horas, no, ahora inmediatamente se da el caso. Este hecho tiene relación con una actuación que sucedió posteriormente en el Crique de la María en Tela. Son hechos que tienen que ver con estructuras criminales, tienen que ver con muerte, tienen que ver con la venganza de una persona que está privada de libertad y que va con fines de extradición a Estados Unidos, pero lastimosamente el caso ya no lo investiga, en el caso del Crique de la María ya no lo lleva la Policía Nacional. ¿Por qué? El Ministerio Público tiene una facultad y se lo entregó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, pero nosotros hacemos presencia por una simple, llana y sencilla razón. Cuando en el delito de secuestro, porque ya pidieron a cambio ciertas cosas, existe algo que... Solo hago una pausa. ¿Ese video es en directo? ¿Están buscando ya el quinto? No, el quinto ya sabemos dónde está. Ah, pues ya en este momento lo van a recoger. Lo que estamos haciendo es la extracción. Correcto, ese es el video de la extracción. En directo. Sí. Continúe, por favor. Disculpe. Entonces, en relación, el caso, cuando una persona está secuestrada, como está la persona, todo el tiempo está en flagrancia. El secuestro todo el tiempo es en flagrancia porque debemos de proteger la vida humana. Exacto. Entonces nosotros como Policía Nacional, yo fui este fin de semana a San Pedro Sula, fuimos a comprar víveres, fuimos a comprar estufa a estos lugares y mandarle a los policías, que hay alrededor de 80 policías en este lugar. Ya las personas en el Crique de la María están regresando. ¿Por qué están regresando? Porque ahí es un lugar extremadamente alejado. Son 4 horas en vehículo, don Renato. Sí. Y aparte de eso, no es cualquier vehículo que entra. Y la otra situación, que hay que ser sincero, estos lugares que es en la barra del río Ulúa, está totalmente alejado de la civilización. Entonces, son estos dos casos. En uno son 12 y en el otro son 14 personas. Y tienen que ver con actos reñidos con la ley. Y hay otro acto que no lo habíamos dejado en mención, que no lo habíamos mencionado, que fue donde explotó una granada, que estos andaban comprando granadas de 40 milímetros, arsenal, para irse a enfrentar entre las dos bandas. La problemática viene con problemas de narcóticos, con muerte de una persona y es una rivalidad. Y la policía está en medio en este momento.